Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, detective, en El caso del señor Jacob Mason. El misterio de la muerte de Denson seguía siendo toda una incógnita, a pesar de todo lo que la policía pudo hacer. El jurado del médico forense emitió un veredicto de asesinato por alguna persona o personas desconocidas, lo cual, de hecho, era todo lo que se podía esperar de ellos, ya que no tenían más que el simple hecho de que el cuerpo, disfrazado con la ropa de un obrero, fue encontrado en los escalones cerca de la columna del Duque de York, justo antes de la medianoche por un agente de policía. Pero si no fuera por la identificación del ama de llaves, incluso el nombre de la víctima habría sido desconocido. El jurado ciertamente desperdició algo de tiempo especulando ociosamente sobre la extraña marca triangular encontrada en la frente, sin un ápice de evidencia que les ayudara. Pero al final emitieron su veredicto y se fueron a casa. Pero la policía sabía un poco más que el jurado, aunque eso poco más les confundía en lugar de ayudarles. Ejercieron su juicio al retener todas las pruebas del robo de diamantes en el que la víctima estaba involucrada, los detalles curiosos de los cuales ya he relatado. En esto siguieron su curso habitual en casos donde la evidencia retenida no podía ayudar al jurado a llegar a su veredicto y al mismo tiempo podía entorpecer fácilmente futuras investigaciones si se revelaba. Porque el robo había sido frustrado por los esfuerzos de Martin Hewitt, como hemos visto, y en cualquier caso, el ladrón ahora estaba muerto y más allá del alcance del castigo humano. Ahora, lo único que quedaba para la policía era investigar el asesinato de este mismo ladrón, y el único objetivo de sus esfuerzos era la detención del asesino o asesinos. El caso, como ya he dicho, estaba en manos del inspector Plummer, un oficial inteligente y un viejo amigo de Hewitt. Después de unos días de trabajo tras el proceso, Plummer obtuvo tan poco resultado que fue a la oficina de Hewitt para hablar sobre el asunto. «Supongo», empezó Plummer, «que no vale la pena preguntar si ha sabido algo más sobre ese asunto del asesinato de Denson». Hewitt negó con la cabeza. «No he oído ni una palabra», dijo. «Si hubiera sabido algo, se lo habría comunicado de inmediato. Pero espero que usted haya tenido algo de suerte». «Ninguna pista. Tiempo desperdiciado. Y las pocas pistas remotas que intenté no llevaron a ninguna parte, así que estoy en el mismo punto de partida. La cosa es la más extraña de todas las que he vivido en mi experiencia. Observe cómo estamos. Aquí hay un hombre, Denson, que acaba de realizar uno de los robos de joyas más inteligentes jamás intentados. Lo organiza de manera que se va tranquilamente con diamantes valorados en 15,000 libras, dejando a la víctima, Samuel, esperando pacientemente en una oficina durante 1 o 2 horas antes de siquiera sospechar que algo está mal, y luego incapaz de perseguirlo con la policía por las razones que descubrió. Pero este Denson no se lleva el botín de inmediato, como fácilmente podría haberlo hecho. Lo oculta en la misma casa donde se cometió el robo, llevándose una llave que le permite volver y recuperarlo. ¿Por qué? Como explicó, probablemente era porque temía a alguien. Temía que lo detuvieran y lo registraran el día del robo, no después, ya que era evidente que tenía la intención de regresar por su botín por la noche. ¿Quién podría haber sido esa persona? ¿Y por qué temía a Denson? Misterio número 1. Luego, ese mismo Denson es encontrado muerto esa misma noche, disfrazado con la ropa de un obrero, en un lugar muy llamativo en Londres. El último lugar del mundo que uno esperaría que un asesino eligiera para depositar el cuerpo de su víctima, ya que evidentemente no es el lugar donde se cometió el asesinato. Además, en la frente hay esta extraordinaria marca impresionada de un triángulo rojo. Ahora, ¿qué puede significar todo eso? Robo, quizás se podría pensar. Pero el cuerpo no está robado. Hay 3 billetes de 5 libras en él, además de 1 o 2 soberanos y algo de cambio, un reloj y cadena, llaves y todo lo demás. Luego, uno piensa en los diamantes. Quizás fue un cómplice en el robo, que descubre que Denson está a punto de huir con todo. Pero si hay algo claro en este asombroso asunto, es que Denson no tenía cómplice. Hizo todo solo, como descubrió, y no necesitaba ayuda. Más que eso, si este fuera el trabajo de un cómplice, ¿por qué no se llevó las joyas? Tenía las llaves a su alcance y las dejó.
¿Y una persona así realmente se molestaría en colocar el cuerpo donde debe ser descubierto de inmediato, en lugar de ocultarlo hasta que él mismo pudiera escapar con los diamantes? Por supuesto que no, pero no había ningún cómplice, y es inútil insistir en eso. Todos estos argumentos se aplican igualmente en contra de la teoría de que fue el trabajo de una banda criminal. Se habrían llevado todo lo que pudieran obtener, billetes, llaves, diamantes y todo, y no habrían sido tan tontos como para exhibir el cuerpo con esa marca extraordinaria. Las bandas criminales no son tan tontas como para correr riesgos innecesarios y dejar rastros gratuitamente, como usted lo sabe bastante bien. Bueno, ahí estamos. Hasta ahora, ¿ve algo más en esto de lo que yo puedo ver? Hewitt negó con la cabeza. No, dijo, no puedo decir eso. Todas las consideraciones que ha mencionado ya se me han ocurrido. De hecho, las discutí con mi amigo Brett. Mi conexión con el caso, lógicamente, terminó con el descubrimiento de las joyas, y sobre el asesinato no sé más de lo que me han contado. Nunca vi el cuerpo, por lo que no tuve la oportunidad de recoger ninguna pista pasada por alto, aunque sin duda usted se habrá encargado de eso. No sé una pizca más de lo que acaba de resumir, y solo con eso la cosa parece un misterio puro e inalterado. Todo lo demás fue determinado por el médico forense en la autopsia del cuerpo. Como sabe, el hombre murió estrangulado, y la presunción natural a partir de eso es que el asesino debió ser un hombre fuerte. Pero el médico está absolutamente seguro, de hecho, de que Denson fue estrangulado con un instrumento, un torniquete. ¿Un torniquete? Sí, un torniquete de cirujano, como los que se usan para comprimir una pierna o un brazo y detener el flujo de sangre. Considera que las marcas son inconfundibles. Ahora, eso podría apuntar a que el asesino es un médico. Conjeturalmente sí, aunque por supuesto eso no justifica más que una conjetura. Exactamente. Bueno, eso era algo, pero muy poco. Un torniquete es algo bastante común. No es más que una banda con accesorios de tornillo y no había nada que indicara que el torniquete utilizado fuera diferente de otros 1000. Y no veo ninguna razón en particular por la que un médico deba cometer un asesinato como este, más que cualquier otro hombre. En eso estuvo de acuerdo conmigo el médico forense. Y doctor o no, ese triángulo rojo no tenía ninguna explicación. Sobre eso, por cierto, el médico forense me dijo algo, pero muy poco útil. La marca no se había secado correctamente debido a su naturaleza ligeramente grasosa, y aunque era casi imposible eliminarla por completo, era posible raspar un poco de tinta o color. Aquí tiene un poco en un papel, completamente seco ahora, lógicamente. Plummer sacó cuidadosamente de su bolsillo un pequeño papel doblado, lo desplegó y reveló otro papel más pequeño en su interior. En este había 2 pequeñas manchas de un color rojo brillante. «Ahí está, eso es lo que hay», dijo. El médico lo examinó y dice que está compuesto de manera bastante peculiar, tal vez con cierta afinidad de significado con el triángulo, porque la sustancia es una mezcla de 3 elementos: animal, vegetal y mineral. Hay un fino aceite vegetal, dice, alguna preparación cerosa, ciertamente de origen animal, y un mineral, cinabrio, en realidad bermilión. Pero aunque pueda haber alguna conexión entre el triángulo y las sustancias que representan los 3 reinos naturales, no aporta nada práctico, nada que nos sirva de pista. Martin Hewitt había estado examinando detenidamente las marcas en el papel y ahora respondió: «No estoy tan seguro de eso, Plummer. Creo que al menos nos da otra conjetura. Adivinaría que el hombre que busca, además de estar familiarizado con el uso de torniquete, ha viajado alguna vez a China. ¿Por qué? A menos que esté más equivocado de lo habitual, este es el pigmento utilizado en los sellos chinos. Un sello chino actúa como su firma en todo tipo de documentos. Se imprime o estampa mediante presión manual desde un pequeño troquel de piedra grabada, exactamente como parece haber sido este triángulo. Y la tinta o el color casi siempre es rojo, compuesto de cinabrio, cera y aceite de sésamo. Plummer se sorprendió. «Vaya, entonces podría haber sido hecho por un chino». Hewitt encogió los hombros. «Es posible», dijo. «Por supuesto, el signo, el triángulo, no es un carácter chino. Como carácter, por supuesto, es la letra griega delta, pero puede que no sea ningún carácter en absoluto.
En los signos de la antigua cábala, el triángulo con el vértice hacia arriba, como en este caso, era el símbolo del fuego. Con el vértice hacia abajo significaba agua. Plummer se tocó distraídamente el costado de la cabeza. ¡Cielos!, exclamó. No me diga que tengo que buscar en todo China y Grecia y donde quiera que vengan los sabios cabalistas. Bueno, no, respondió Hewitt con una sonrisa. Creo que en todo caso debería empezar por este país. Más bien, creo que podría empezar por Denson. Eso es lo que yo haría si el caso fuera mío. Averigüe si se puede descubrir algo sobre su vida anterior, probablemente bajo otro nombre o nombres. Puede que haya estado en China. Sí, desde luego, tal como estamos ahora. Yo empezaría por Denson. Creo que lo haré, respondió el inspector, aunque haya muy poco por donde empezar allí. Me gustaría que me acompañara en ese trabajo, pero por supuesto eso es imposible, ya que es un asunto puramente policial. Pero tal vez alguna información puede llegar a sus manos, y en ese caso me lo haría saber de inmediato, por favor. Por supuesto que lo haré. Es un asunto serio, además de extraño. Le deseo mucha suerte. Plummer partió para enfrentarse a sus dificultades, pero de hecho fue Hewitt quien primero recibió noticias frescas del Triángulo Rojo y de una fuente totalmente inesperada. En efecto, solo 2 días después de la visita de Plummer, Kerrett llevó a la sala privada de Hewitt la tarjeta del reverendo James Postwood con una solicitud de consulta. El nombre del señor Postwood era conocido por Hewitt, como de hecho lo era para muchas personas, como el de un clérigo muy devoto, rector de una gran parroquia en el noroeste de Londres, que dedicaba no solo su tiempo y energía personal a su trabajo, sino que también gastaba cada penique de su ingreso privado en su parroquia. No era un ingreso pequeño el que el señor Postwood gastaba de esta manera desinteresada, ya que provenía de una familia adinerada, y aunque una buena parte de su parroquia estaba habitada por personas acomodadas, había suficiente pobreza y angustia en los barrios más pobres como para hacer que este excelente hombre lamentara a menudo que sus recursos no fueran aún mayores. Era un hombre delgado y activo de casi 60 años, con barba gris prominente y rasgos destacados pero no muy atractivos, aunque su rostro rebosaba de amabilidad sincera y sencilla. «Mi asunto, señor Hewitt», dijo, «tiene un carácter bastante vago, por no decir visionario, y dudo que pueda ayudarme. Pero de todas formas, explicaré el problema lo mejor que pueda. En primer lugar, ¿es cierto que estuvo de alguna manera involucrado profesionalmente en relación con ese caso extraordinario de asesinato hace una semana o algo así? El caso en el que se encontró muerto un hombre llamado Denson en los escalones junto a la columna del Duque de York». «Sí y no», respondió Hewitt. «Estaba ocupado profesionalmente en cierto asunto del cual no deseará que especifique, ya que es asunto de un cliente, y durante el transcurso de eso me enteré del otro asunto». «Entonces, antes de preguntarle qué sabe sobre ese misterioso evento, señor Hewitt, le contaré mi historia para que pueda juzgar si es capaz de revelar algo o hacer algo al respecto. Por supuesto, lo que digo es en la más estricta confidencialidad». «Adelante». «Tengo un feligrés, un tal señor Jacob Mason, con quien he tenido muy poco contacto en los últimos años, casi nada de hecho, hasta hace unos días. Creo que está bastante bien económicamente y lleva una vida algo retirada en una casa no muy lejos de mi rectoría. Durante muchos años se ha dedicado a las ciencias naturales, en particular a la química. Tiene un laboratorio muy bien equipado en su casa. Es viudo y no tiene hijos propios, pero su sobrina huérfana, una señorita Creswick, vive bajo su tutela. El señor Mason nunca fue muy asiduo a la iglesia, pero hace años lo veía mucho más a menudo de lo que lo he visto últimamente. Debo ser perfectamente sincero con usted, señor Hewitt, si va a ayudarme, y por lo tanto debo decirle que discrepábamos en puntos de religión de tal manera que me resultaba difícil mantener mi antiguo afecto por el señor Mason. Tenía una mente extrañamente fantástica y constantemente se dejaba llevar a experimentar con cosas que considero que es mejor dejar en paz, y era característico de cada una de sus nuevas pasiones que intentara convertirme,
y lo hacía en términos a menudo aplicados a las doctrinas de esa religión a la cual yo soy un humilde ministro que en modo alguno podía permitir en mi presencia. Así que nuestra amistad, aunque no se interrumpió por una ruptura definitiva, prácticamente desapareció. Por eso, me sorprendió un poco recibir la visita del señor Mason la tarde del día en que los periódicos publicaron el informe del hallazgo del cuerpo de Denson. Quizás recuerde que solo un periódico matutino mencionó el asunto, y de manera muy breve, pero hubo informes completos en todos los periódicos vespertinos. Sí, el descubrimiento se hizo muy tarde la noche anterior. Así entendí. Bueno, me dijeron que el señor Mason había sido conducido a mi estudio, y allí lo encontré. Estaba en un estado extremadamente nervioso y agitado, y tenía un periódico vespertino en la mano. Sin apenas una palabra preliminar, estalló: ¿Ha visto esto en el periódico? Este asesinato aquí está el informe. Y me entregó el periódico. En realidad no había visto ni oído nada sobre el asunto hasta ese momento, y ahora apenas me dejó tiempo para leer el informe. Caminaba de un lado a otro de la habitación, apretando nerviosamente las manos, a veces juntas, a veces a los costados, a veces frente a él, sacudiendo la cabeza de manera estremecedora y estallando una o dos veces como si las palabras fueran incontrolables. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Levanté la vista del periódico y él continuó: ¿Lo ha leído? Es un asesinato horrible. El pobre desgraciado intentaba escapar, pero no pudo. Es un asesinato. Cierto, parece ser así, le dije. ¿Pero conocía a este hombre Denson? No, claro que no, respondió Mason. Pero ahí está, bastante claro. Y aquí hay otro periódico con el mismo informe, pero un poco más breve. Sacó el segundo periódico de su bolsillo. Conseguí diferentes periódicos, pero estos son los dos más completos. Es bastante evidente que es un asesinato brutal, ¿verdad? Y el hombre era un comerciante o un agente o algo así en Portsmouth Street. Pero lo encontraron vestido de obrero, prueba de que lo temía y estaba tratando de escapar, pero no pudo, es horrible, horrible. Pero no entiendo, le dije. ¿No quiere sentarse? Porque Mason continuaba paseándose distraído por la habitación. Este desafortunado hombre intentaba escapar. ¿Qué debo hacer con el asunto? Él se detuvo. Se llevó ambas manos a la cabeza y pareció controlarse con un gran esfuerzo. Debe disculparme, dijo. Últimamente estoy un poco agotado y mis nervios no están bien. Estoy hablando un poco descontroladamente, me temo. Realmente apenas sé por qué vino usted, excepto que no tengo a nadie con quien pueda hablar sobre lo que sea. Tomó una silla y se sentó un rato con la cabeza hacia adelante apoyada en su mano y los ojos dirigidos hacia el suelo. Luego dijo de manera reflexiva, como si estuviera pensando en voz alta más que hablando conmigo: Tenía razón, después de todo, Postwood, y fui un tonto al ignorar sus advertencias. No dije nada, pensando que era mejor no perturbarlo y dejarlo libre para decir lo que quisiera decir a su manera. Permaneció en silencio durante 1 o 2 minutos más y luego se sentó con una apariencia de mucha más compostura. No debe preocuparse por mí, Postwood, dijo. Como le he dicho, estoy en un mal estado de nervios y en el mejor de los casos soy una persona impulsiva, como sabe. No debería haberle molestado así, vine corriendo aquí sin pensar, y si la casa estuviera un poco más lejos, habría recobrado el sentido antes de llegar aquí. Después de todo, no hay tanto motivo para preocuparse, y este hombre, Denson, bien podría haberse merecido su destino. ¿No cree que sea probable? Añadió esta última pregunta con un entusiasmo involuntario que apenas concordaba con el tono indiferente con el que había comenzado. Respondí con cautela. Dije que, por supuesto, nadie podría decir cuáles eran los pecados del desafortunado hombre, pero que cualquiera que fueran, nunca podrían justificar el terrible pecado del asesinato. Y, agregué, si sabe algo del asunto Mason o tiene la más mínima sospecha sobre quién es la persona culpable, estoy seguro de que no dudará en cumplir con su deber. ¿Mi deber?, dijo. Oh, sí, por supuesto, mi deber. Quiere decir que cualquier ciudadano respetuoso de la ley que conozca alguna evidencia debería sacarla a la luz. Claro, por supuesto, no tengo ninguna evidencia. Este periódico me dio la primera noticia del asunto. Creo, le respondí, que cualquier persona que tenga incluso menos que evidencia
cualquier sospecha que pueda llevar a la evidencia debería ir de inmediato y poner a las autoridades en conocimiento de todo lo que se sabe o sospecha. Sí, dijo él, muy tranquilo ahora, aunque parecía que le costaba mucho esfuerzo. Así debería ser sin duda en cualquier caso ordinario. Pero a veces hay dificultades, ya sabe, grandes dificultades. Se detuvo y me miró furtiva e inquietamente. Un hombre podría temer por su propia seguridad. Incluso podría saber que decir lo que sabe sería condenarse a una muerte repentina, y más, quizás más. Supongamos, podría ser, ya sabe, supongamos, por ejemplo, que a un hombre se le presentan las alternativas de descuidar este deber y de romper un juramento. Un juramento vinculante de un carácter muy serio, terrible. Un juramento, digamos, hecho previamente sin prever el crimen. Dije que cualquier juramento de este tipo, hecho sin prever el crimen, no podría haber contemplado tal evento, y que, aunque tomar un juramento así pudiera haber sido incorrecto en sí mismo, ayudar a ocultar un crimen tan terrible como este asesinato era infinitamente peor que tomar el juramento, e infinitamente peor que romperlo. Aunque en cuanto a esto último, repetí que cualquier compromiso de ese tipo hecho sin contemplación o previsión de un crimen así parecería ser inválido en este aspecto. Fui más lejos, mucho más lejos. Lo conjuré para que no guardara ningún secreto de lo que pudiera saber y para que no cargara su conciencia con complicidad, porque eso era lo que sería la ocultación. Es un crimen tan terrible. Agregué algunas exhortaciones más que no es necesario repetir ahora, y al final su supuesta calma desapareció por completo y se mostró aún más agitado que cuando llegó por primera vez. Sin embargo, no quiso decir nada más, y al final se marchó, diciendo que reflexionaría seriamente sobre el asunto. Estaba muy claro para mí que mi pobre amigo estaba sufriendo intensamente bajo el peso de un terrible secreto, y que, a su manera impulsiva, había corrido a confiarme en el primer impacto de la noticia de este asesinato. Pero luego su valentía le había fallado. Sin embargo, consideré mi deber no permitir que el asunto quedara así. Por lo tanto, después de darle a Mason unas horas para que reflexionara en calma, fui a verlo por la tarde. Me dijeron que no se encontraba muy bien y se había ido a la cama. Sin embargo, dejó un mensaje en caso de que yo llamara, diciendo que vendría a verme por la mañana. Esperé toda la mañana siguiente y toda la tarde, y no lo vi. Por la noche me ocupé de asuntos urgentes de la parroquia, pero al día siguiente llamé nuevamente a la casa de Mason y lo vi. Esta vez evitó el tema, trató de eludirlo de hecho. Pero no me dejé negar, y el resultado fue otra escena de agitación alterada y calma forzada. No quiero cansarlo con repeticiones inútiles, señor Hewitt, pero puedo decirle que he visto a Mason 2 veces desde entonces sin lograr que llegue a una resolución definitiva. De hecho, creo que se le impide decir algo más por miedo, un miedo absoluto. Incluso ha llegado al extremo de negar rotundamente que sabe algo del asunto y luego se ha contradicho un minuto después. Finalmente, esta mañana lo he llevado un poco más lejos. En los últimos días me he informado, en la medida de lo posible, de las circunstancias exactas de la tragedia, hasta donde se conocen, y en el curso de mis investigaciones vi al ama de llaves de las oficinas de al lado, el hombre que identificó el cuerpo como el de Denson. Él no pudo o no quiso decirme mucho, pero sí dijo que había estado trabajando de alguna manera en relación con el caso, usted, señor Hewitt, y que sabía tanto como cualquiera. Eso me dio una idea. Esta mañana le dije a Mason que no solo él, sino yo también teníamos un deber con respecto a este asunto, y mi deber era asegurarme de que nada relacionado con un crimen como este quedara oculto bajo ninguna consideración o por caprichos de nadie. Le dije que si quería no necesitaba contarme más, pero podía consultarle a usted profesionalmente como un cliente, permitiéndole primero verlo y asegurar que, de acuerdo con su propia seguridad, estaba ansioso por promover los fines de la justicia. Le dije que, como su cliente, su primer deber sería protegerlo, que su práctica profesional mantendría su boca completamente cerrada y que ya sabía bastante sobre el crimen, quizás más de lo que él sospechaba. Protesté que esto me parecía lo menos que podría hacer y le advertí que si se negaba a hacer ni siquiera esto, tendría que considerar si era coherente con mi carácter como clérigo y ciudadano leal seguir ocultando el hecho de que estaba ocultando información que podría llevar a la detención del asesino.
Esto lo asustó, y entre el miedo a la amenaza y el temor de que usted ya supiera más de lo que él sospechaba, me autorizó, incluso estaba ansioso por hacerlo, a venir a verlo, siempre, por supuesto, bajo una promesa de estricto secreto profesional. Hasta aquí su relato es bastante claro, señor Postwood, dijo Hewitt. Usted ha hecho lo mejor. Ahora me toca a mí hacer lo mío. Supongo que desea que vea a Mason de inmediato, ¿no? He arreglado traerlo a su casa, si está dispuesto, y sus compromisos lo permiten a las 3 de esta tarde. ¿Le parece bien? Veo que lo he retenido, y es más de la 1. ¿Almorzaría conmigo en mi club? Con mucho gusto, especialmente porque tengo algunas preguntas que hacer mientras vamos. ¿Queda lejos? Justo en el extremo de Pall Mall. Podemos ir caminando si le parece. Dígame ahora, dijo Hewitt mientras caminaban, todo lo que sepa sobre los hábitos del señor Mason, sus conexiones familiares y demás, tan detallada y minuciosamente como lo desee. ¿Tiene algún amigo relacionado con China, por ejemplo? ¿China? Bueno, no, creo que no. Excepto... Le contaré todo lo que sé. Hasta donde yo sé, el señor Mason no tiene conexiones familiares en Londres, excepto su sobrina, la señorita Creswick. Ella está a pocos meses de cumplir los 21 años. Es una chica encantadora, pero terriblemente recluida, ya que Mason casi no recibe visitas. La señorita Creswick es hija de su hermana. Perdió a su madre primero y luego a su padre, y quedó bajo la tutela de su tío. Él también es fideicomisario según el testamento y tiene, creo, la discreción de mantener a cargo su propiedad, si lo considera conveniente, hasta que ella cumpla los 25 años. Aunque en caso de su muerte heredaría de la manera habitual al llegar a la mayoría de edad. Es una sobrina muy obediente y de hecho cariñosa, aunque debo decir que él apenas es gusto con ella, manteniéndola como lo hace completamente alejada de la sociedad de jóvenes de su edad. Creo que es pura negligencia. Él no ha tenido hijos propios. Su mente está completamente ocupada con su ciencia y sus manías, y se ha convertido en un recluso sin pensar en la chica. Y eso me lleva a lo que iba a decir al principio cuando me preguntó si el señor Mason tenía amigos relacionados con China. Hay un joven médico, su nombre es Lawson, creo que es pariente muy lejano de la familia, quien tuvo un nombramiento profesional de algún tipo en Shanghái durante 1 o 2 años, pero ahora está en Londres tratando de establecer su propia práctica. Si no hubiera mencionado China, no habría pensado en él, ya que nunca va a la casa ahora, o al menos se supone que no va. ¿No va a la casa? ¿Y por qué es eso? Bueno, hubo una desaveniencia. No sé exactamente de qué se trataba, pero en primer lugar tenía alguna conexión con algunos de los experimentos de Mason, algo a lo que Lawson se negó a ayudar por razones profesionales, o algo que él se negó a hacer por Lawson, no sé cuál. Pero la cosa fue más allá. De hecho, había algo entre los jóvenes. Lawson solo tenía 28 años, y Mason puso fin a eso. Creo que había sido algo parecido a un compromiso formal, pero en la pelea, Mason siempre estaba peleando con alguien cuando tenía amigos, y por eso ahora tiene tan pocos. En la pelea se dijeron cosas que terminaron en una ruptura. No puedo decir si Lawson estaba interesado en el dinero o no, pero Mason ciertamente lo acusó de eso y prometió retener el dinero de la chica tanto como pudiera. Mientras tanto, Mason declaró el fin del compromiso y la pobre Helen quedó destrozada. Como dije, es una chica cariñosa y no tenía a nadie en quien confiar. Pero le estoy aburriendo. Seguramente no quiere saber todas estas cosas, ¿verdad? Al contrario, no puedo saber lo suficiente y los detalles no pueden ser demasiado minuciosos. Hace un rato mencionó que casi no hay visitantes en la casa del señor Mason, pero dijo casi, y eso significa que hay algunos. ¿Quiénes son? Muy de vez en cuando, rara vez de hecho, hay 1 o 2 miembros de sociedades científicas con quienes había estado en correspondencia o que son viejos amigos. Hay un profesor Haron y un Dr. Birch, creo, que aparecen una vez cada 6 meses, y está el señor Everard Myatt, que es más frecuente. Él no pretende ser un gran científico, pero está interesado en la química como aficionado y supongo que es una especie de discípulo de Mason. Ha notado una triste diferencia en Mason últimamente e incluso me visitó ayer, aunque apenas lo conocía de vista, con la esperanza de que respaldara su urgente sugerencia de que Mason se tome un descanso y se recupere.
Además de ellos, no creo que conozca a ningún otro visitante. Pero mire, aquí hemos llegado. La casa del señor Jacob Mason se encontraba en su propio terreno, en una tranquila calle suburbana. No era una casa muy grande, pero se extendía cómodamente al estilo de las casas unifamiliares construidas en los suburbios en una época en la que el espacio era menos valioso que ahora, y constaba de solo 2 pisos. La puerta principal no estaba lejos de la calle, y era claramente visible para los transeúntes que pudieran mirar a través de cualquiera de las 2 puertas de hierro que se abrían en cada extremo de la entrada semicircular. Martin Hewitt notó todas estas cosas mientras el reverendo Mr. Postwood empujaba una de esas puertas y los dos caminaban hacia la entrada. La puerta principal se encontraba en un pórtico y una ventana francesa daba acceso al techo de este desde una habitación o vestidor. A medida que Hewitt y su compañero se acercaban a la casa, la ventana francesa se abrió y apareció un hombre de mediana edad, ligeramente robusto, con barba grisácea, bastante común en sí mismo, pero ahora convulsionado por la ira, agitando los puños y pisoteando el techo del pórtico. «¡Váyanse!», gritó. «No se acerquen a mi casa de nuevo, o los haré echar. Váyanse y llévense a sus amigos, ¿me oyen? Váyanse, señor, y no vuelvan a molestarme aquí. Váyanse, váyanse enseguida». El reverendo Postwood quedó absolutamente atónito. «¿Por qué?», jadeó. «Es Mason. Está loco. Completamente loco. Mason, mi pobre amigo, ¿no me reconoce?». «¡Fuera!», exclamó Mason. «No quiero más de sus palabras. No le permitiré estar aquí». Y ahora Hewitt alcanzó a ver el rostro de una chica en la ventana detrás del hombre, un rostro pálido y hermoso, marcado por la ansiedad y el miedo. Hewitt agarró rápidamente al clérigo del brazo. «Vamos», susurró rápidamente. «Vámonos enseguida. Hay una razón para esto. Aléjese ahora. Si puede responderle con enojo, hágalo, pero de cualquier manera, vámonos». Regresó rápidamente a la puerta, arrastrando casi al asombrado reverendo, quien era demasiado honesto para fingir una ira que no sentía, incluso si su asombro no lo hubiera dejado sin palabras. Hewitt cerró la puerta detrás de ellos y dijo mientras caminaban: «¿Dónde está el rectorado? Iremos allí. Puede que haya enviado un mensaje mientras estaba fuera». Mecánicamente, el rector tomó el primer camino. «¡Pero está loco!», protestó. «¡Loco, pobre hombre!». «Misericordia, señor Hewitt. Toda su historia debe haber sido una ilusión, una simple fantasía de un loco. Pobre hombre. Debemos regresar, señor Hewitt. Realmente debemos. No podemos dejar que esa pobre chica allí esté sola con un maniático furioso». «No», insistió Hewitt. «Vamos al rectorado. Eso no es una locura, señor Postwood. ¿No pudo ver el color del hombre debajo de los ojos y el temblor de su barba? Eso no era ira y no era locura. Era terror, señor Postwood, un terror puro y enfermizo. Terror o alguna emoción muy parecida». «Pero si es terror, ¿por qué esa explosión? ¿Qué significa? Si fuera terror, ¿por qué no recibir nuestra compañía y ayuda en lugar de esa reacción?». «¿No lo ve, señor Postwood?», respondió Hewitt. «¿No lo adivina? Mason está siendo vigilado y lo sabe muy bien. Estaba actuando con ira ante ojos que no podía ver, pero sabía que estaban sobre él». «Dios tenga misericordia de todos nosotros», exclamó el clérigo. «No podemos decir nada ni adivinar nada aún», respondió Hewitt. «Veamos si le ha enviado un mensaje. Parece probable. Si lo hizo, puede ayudarnos. Si no, entonces creo que debemos hacer algo decisivo de inmediato. Pero no se apresure tanto. Sé que es difícil contenerse, pero puede que alguien nos esté vigilando, señor Postwood, y no debemos parecer persistir en nuestra misión». Así que recorrieron las tranquilas calles durante las 2 o 3 cuadras que parecían tantas millas para el buen párroco. Llegaron al rectorado y el señor Postwood impacientemente atravesó apresuradamente la puerta y se dirigía hacia la casa, cuando percibió a un anciano encorvado parado entre unos arbustos junto a su propio jardinero que estaba cavando. «¡Ese es el jardinero de Mason!», exclamó el rector y se acercó a él. El anciano se tocó el sombrero, miró fijamente a Hewitt, quien esperaba cerca de la puerta del rectorado, y luego desapareció alrededor de una esquina de la casa, seguido por el rector. En pocos segundos, el señor Postwood reapareció con un trozo de papel en la mano.
Aquí, dijo. Mire esto. Se le dijo al anciano que se lo diera solo a mí, y en presencia de nadie más. Ha estado esperando desde la 1. En el papel garabateado, con letras temblorosas y desordenadas, se encontraban estas palabras. No debe traer al señor Martin Hewitt a mi casa esta tarde. Estoy siendo vigilado. Es inútil, no me abandone. Tráigalo esta noche, después de que oscurezca, a las 8. Necesitaré su mejor habilidad y conocerá todo. Después de oscurecer, venga por la puerta trasera del callejón, que está entreabierta, y atraviese el invernadero del costado, donde mi sobrina estará esperando a las 8, después de que oscurezca. Queme esto y no lo pierda de vista primero. Envíe una nota a través de este hombre para decir que hará lo que le pido, pero no diga que es por temor a accidentes. Envíelo de inmediato. Venga a las 8 con el señor Hewitt. Debemos hacer lo que él dice, comentó Hewitt. No sabemos nada sobre este asunto y debemos dejarnos guiar hasta que lo sepamos. Simplemente escribe una nota sin firmar. Todo será como solicita, o palabras en ese sentido, y asegúrese de que el hombre se la entregue. Déjelo salir por detrás, a través del cementerio si es posible, y dígale que no vaya directamente de una casa a la otra. ¿Es un hombre inteligente? Sí, excepcionalmente astuto, digo. Dice que no puede haber sido seguido. Conoce a varios jardineros de por aquí y parece que han visitado a cada uno de ellos en su camino, entrando por el frente del jardín y saliendo por detrás después de unos minutos de conversación. Gibbs es un viejo bastante astuto. Ah, dijo Hewitt admirado. Ese es el tipo de mensajero que a menudo necesito. Le daré una moneda de medio chelín para él y el dinero para pagar un telegrama en su camino. No sabe nada esencial, ¿verdad? No, solo que su amo está en algún tipo de problema y le advirtió que podría ser seguido. Eso está bien. Voy a enviar un telegrama al inspector detective Plummer de Scotland Yard. Muy bien, entiendo perfectamente que todo lo que he oído es confidencial. No le diré nada a Plummer hasta que pueda hacerlo. De hecho, hasta ahora tengo muy poco que contarle que pueda ayudarlo. Pero creo que será bueno tener a la policía cerca, por si acaso los necesitamos de inmediato. No tengo poderes policiales, como ve, y Plummer está a cargo del caso Denson. Le pediré que esté aquí en esta casa antes de las 8 menos cuarto, si me lo permite. Y así fue como se envió el telegrama a Plummer, y Hewitt, aceptando la invitación del rector a una cena temprana antes de partir en su visita, se resignó a esperar. No le gustaba perder tiempo, como le dijo sinceramente al señor Postwood. Hubiera preferido ver a Mason de inmediato, arriesgándose si era necesario, y tomar las medidas que considerara necesarias sin demora. Pero, como parecía que el riesgo sería principalmente de Mason, y como Mason sabía todo lo que él y el rector desconocían, se le debía permitir a Mason elegir su propio momento. El excelente señor Postwood soportó agonías de suspense, aunque también insistió en que se debían observar exactamente los deseos de Mason. ¿Qué es todo esto? ¿Qué puede ser? Exclamaba una y otra vez. ¿Qué puede darle tanto terror a un hombre aquí en Londres y en estos tiempos? Era otoño y la noche caía temprano. La cena por fin había terminado y apenas había dejado la mesa cuando Plummer llegó ansioso y entusiasmado. «Tendrá que confiar en mí un poco, Plummer», dijo Hewitt una vez que lo presentó al rector. «Ahora mismo no puedo decirle nada. De hecho, no sé nada o casi nada. El caso es que voy a ver a un hombre que me promete información solo a mí en confidencia como su cliente. Y no sé cuánto tiempo tendré que mantenerlo en la oscuridad. Pero aquí es donde está el meollo del asunto y sé que es donde usted quiere estar. Además, si lo necesitan de repente, estará cerca. ¿Trajo con usted a 1 o 2 hombres como sugerí?» «3 de los mejores. Nos seguirán. ¿Está lejos de aquí?» «No, bastante cerca. Es una casa en un jardín amurallado no muy alto. Entraremos por una puerta desde el camino de atrás y creo que debería esperar en esa puerta, junto con sus hombres. No debemos entrar todos juntos. Sería mejor que el rector vaya primero y usted y yo lo seguiremos por el lado opuesto de la calle». Así se formó la procesión, y faltaban aproximadamente 3 minutos para las 8 cuando Hewitt y Plummer se unieron al clérigo en la puerta del muro del jardín detrás de la casa de Mason. La puerta estaba entreabierta como había prometido la nota de Mason.
Dejando a Plummer de guardia afuera, Martin Hewitt y el rector avanzaron tan silenciosamente como les fue posible a través del pequeño huerto y cruzaron una franja de césped hacia donde una luz tenue iluminaba el invernadero, en el extremo derecho de la casa. La puerta del invernadero también estaba entreabierta y el rector la empujó. «Miss Creswick», llamó el rector en un susurro alto. «Miss Creswick». Y con eso, una chica apareció en el interior. «Oh, señor Postwood», dijo ella. «Me alegra tanto que hayan venido. No puedo entender qué le pasa a mi pobre tío. Temo que debe estar volviéndose loco. Está aterrorizado por algo y ha empeorado tanto que apenas podía hablar o caminar. El doctor Lawson estuvo aquí hace aproximadamente 1 hora, y desde entonces el tío ha estado mucho más tranquilo en su estudio». Ahora estaban entrando en la sala de estar con una luz tenue. «¿Doctor Lawson?», preguntó el rector. «Es un visitante inusual, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que se había ido?». Miss Creswick se sonrojó ligeramente a través de su palidez y aflicción. «No lo sé», dijo. «Supongo que se marchó por su cuenta. Dijo que no podía quedarse mucho tiempo cuando vino, pero no lo escuché irse. He estado arriba y los criados están en la cocina. Dicen que mi tío está loco y realmente tengo miedo de que lo esté». Salieron de la sala de estar y caminaron por el pasillo y el vestíbulo hacia el otro lado de la casa, donde se encontraba el estudio. Miss Creswick golpeó suavemente la puerta, pero no hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte, y luego se oyó el leve sonido de un paso rápido sobre la alfombra, seguido de un ligero ruido de rasguño, como cuando se cierra una puerta sobre una alfombra que apenas pasa. «Esa es la ventana hacia el jardín», dijo Miss Creswick. «¿Por qué está saliendo? ¡Tío! ¡Tío Jacob!». Pero ahora reinaba un silencio absoluto. Hewitt agarró rápidamente el picaporte de la puerta. «Está cerrada con llave», dijo. «Vamos, la forma más rápida de llegar al jardín». Salieron corriendo por la puerta principal y rodearon hacia la ventana del estudio. Era una ventana francesa, justo en el extremo opuesto de la casa al invernadero. Y ahora la luz del gas brillaba a través de la mitad que estaba sin cortinas y entreabierta, mientras que la cortina estaba cerrada en la otra mitad. Hewitt era el menos familiarizado con el lugar, pero era el más rápido en sus piernas y más seriamente alarmado que los demás. Llegó primero a la ventana y al instante se volvió y empujó al rector contra Miss Creswick. «¡Rápido! ¡Llévela lejos!», dijo. «¡Llegamos tarde!». Y al mismo tiempo, mientras Hewitt cruzaba el umbral de un salto, sacó un silbato de su bolsillo y sopló con todas sus fuerzas. Allí, en el suelo, yacía Mason, con su rostro horrible y desencajado y negruzco. Apretado alrededor de su cuello estaba la banda de un torniquete y fresca y húmeda en su frente estaba el triángulo rojo. Hewitt agarró el torniquete detrás del cuello y lo aflojó tan rápidamente como sus manos pudieron girar. Pero era demasiado tarde. «Demasiado tarde», dijo después el médico forense por 1/4 de hora. Plummer estaba en la ventana con sus hombres pisándole los talones incluso antes de que el torniquete estuviera medio desenroscado. «¡Rodeen el muro del jardín!», gritó Hewitt, «y llamen a la policía. Acaba de salir». La casa estaba llena de gritos y llantos. El rector regresó corriendo y Hewitt, ocupado en su inútil intento de reanimación, pidió ahora un médico. La gente corría por la calle y Hewitt dejó a la víctima al cuidado del rector y se unió a Plummer, todo en menos segundos de los que se tarda en contar. Pero Plummer y sus hombres fueron derrotados, ya que no se vio nada, ni siquiera una sombra en movimiento, en el jardín o alrededor de los muros. Pero aún la multitud que se aglomeraba borraría cualquier posible rastro. Plummer puso una guardia policial alrededor del muro y entró en custodia con Hewitt. El cuerpo fue llevado a otra habitación y Hewitt y Plummer comenzaron a examinar el estudio. «No hay señales de lucha», comentó Plummer, «y dicen que no hubo ruido. Eso es muy extraño». «Por lo que he visto y oído hoy», dijo Hewitt, «es lo que habría esperado. Creo que el hombre fue casi asesinado por el terror antes de ser estrangulado, aturdido sin poder hablar, paralizado, ensordecido por él, todo excepto cegado, pobre desgraciado. Y haber sido cegado habría sido una misericordia». Y luego, mientras realizaban su examen de manera sistemática, tranquila y sin apresuramientos, Hewitt narró toda la historia de las aventuras del día, junto con todo lo que había escuchado del reverendo. «El hombre está muerto», dijo, «y su confianza ha terminado.
De hecho, nunca la tuve. El caso, en lo que a mí respecta, ha terminado incluso antes de que lo haya tocado. No he tenido oportunidad, Plummer, y la cosa es profunda y oscura, profunda y oscura. Oh, si el hombre tan solo me hubiera dejado acercarme a él durante el día a pesar de todo. Todo esto podría haberse evitado. También ha habido una búsqueda minuciosa aquí. Mire cómo está todo revuelto. Pero, espere. Un fuego bajo ardía en la chimenea, y sobre él había cenizas de muchos papeles quemados. Hewitt pasó cuidadosamente la pala por debajo de esas cenizas, las levantó y las colocó suavemente sobre la mesa, bajo la luz de la lámpara de gas. «Debo dejarlo», dijo Plummer. «Un inspector estará aquí de la estación en un momento. No lo molestará. Y si alguien puede obtener información de esta habitación, es usted. Lo siguiente para mí es claro. Debo asegurarme de encontrar al Dr. Lawson». «Eso es completamente correcto, sin duda alguna», respondió Hewitt. «Puedo encontrar algo o nada en esta habitación, y mientras tanto, él fue la última persona conocida que estuvo aquí, y el único visitante, y no se escuchó que se fuera, a menos que lo hayamos escuchado cuando estábamos fuera de la puerta del estudio. Además, claramente fue alguien familiarizado con el lugar quien pudo escapar tan rápidamente por la ventana y el jardín. Y también su interés en deshacerse de Mason, la chica de edad en unos meses, y todos los obstáculos para hacerse con ella y su dinero eliminados, y el torniquete quirúrgico, el color chino y todo. Correcto, debe asegurarse de él, como dice. Obtendrá su dirección del reverendo. Mientras tanto, intentaré comenzar mi pequeña contribución al caso, comenzarla de la mejor manera posible, después de que todas las circunstancias la hayan vuelto inútil. Fue después de las 9 cuando Plummer regresó. El reverendo acababa de reunirse de nuevo con Hewitt en el estudio después de dejar a la pobre Miss Creswick completamente destrozada en su habitación al cuidado de una criada apenas menos aterrada. Plummer tocó y abrió la puerta del estudio. «Está hecho limpio y seguro», dijo con calma profesional, «y ese Dr. Lawson es un tipo tranquilo. Pero, ¿ha encontrado algo más? Necesitaremos todo lo que podamos conseguir». «Así es», asintió Hewitt, «y encontraremos más de lo que tenemos ahora. O tal vez esté equivocado. Pero primero, cuénteme lo que ha hecho». Retiró su bloc de notas en el que todavía yacían las cenizas del papel y lo guardó cuidadosamente en un cajón amplio donde no pudiera ser perturbado por corrientes de aire. También cerró otro cajón que estaba abierto. «No tuvimos dificultad para encontrar al Dr. Lawson», comentó Plummer. «De hecho, nos encontramos con él cuando salía de su consulta. Volví con él a la luz del gas y se lo solté de golpe. Bueno, quedó desconcertado, muy desconcertado. Cualquier hombre lo estaría, por supuesto. Pero se recuperó asombrosamente rápido y lo primero que dijo fue que iba de camino a la casa de Mason. Al principio pensé, por supuesto, que pretendía negar que ya hubiera estado allí, y le di la advertencia habitual sobre que lo que dijera podría usarse en su contra. Pero siguió hablando y lo he anotado todo de manera segura. Admitió que había estado aquí, alrededor de las 7 en punto o un poco antes, y dijo que venía porque el señor Mason le había llamado. Eso no parece probable, ¿verdad? A la luz de los hechos que conocemos. «Bueno, no», dijo el reverendo. «La última vez que estuvo aquí se le ordenó que se fuera, y no conozco ninguna razón por la que se le hubiera pedido venir hoy. Debemos preguntar si alguien fue enviado». «He preguntado», respondió Plummer, «justo ahora, y ninguno de los sirvientes fue enviado. Pero la historia de Lawson es que fue llamado y vino, y aunque dijo que no diría de qué quería verlo Mason hasta que supieran más del caso, parece como si aún no tuviera su historia bien preparada, ¿no? Sin embargo, había pensado en el detalle de no ser visto al irse. Dijo que se había dejado salir alrededor de las 7:30, porque conocía bien la casa. Y dijo que Mason estaba un poco enfermo, nerviosamente aterrado cuando lo dejó. Pero eso es todo». «Es terrible», dijo el reverendo, «terrible. Parece imposible creerlo de un joven como Lawson. Y sin embargo... Y luego, tras una pausa, «¡Dios mío!», exclamó de nuevo. «Ahora solo me doy cuenta. También está el otro crimen, Denson. 2 asesinatos, 2. Y casi con seguridad a manos de la misma persona. Señor Plummer, no puedo creerlo. Oh, hay más detrás, señor Hewitt».
Lo hay, dijo Hewitt, como verá cuando le cuente lo poco que he logrado averiguar. Hay algo más detrás, aunque veo poco de ello por ahora. Primero, hubo un golpe seco en la puerta principal, seguido de un timbre amortiguado en la cocina distante. Hewitt se levantó de un salto. «¿Quién es este visitante tardío en esta casa desierta?», dijo. «Si son la policía está bien, pero si es alguien más, cualquier persona, puede llamarme doctor o como quiera, excepto Martin Hewitt, no lo olvide». Hubo pasos apresurados en el pasillo, una o dos preguntas, y la puerta del estudio se abrió. Dos criados, que no se atrevían a salir de la cocina solos en esta terrible noche, hicieron un anuncio confuso de «Señor Myatt», y fueron apartados rápidamente por el propio señor Myatt, ansioso y agitado. El íntimo amigo científico del difunto señor Mason era un hombre de tez pálida y barba negra, de estatura por encima de la media, con los hombros encorvados y un par de ojos muy rápidos. Había algo en su rostro que de alguna manera recordaba a Hewitt a los retratos que había visto de John Knox, pero no era un rostro como el suyo. Parecía extrañamente diferente en su misma semejanza. «¿Qué es esta terrible noticia, señor Postwood?», exclamó. «Escuché a la gente hablar en la calle de al lado cuando volví a casa. ¿Es cierto? Pero los criados me lo han dicho. Dicen que nuestro pobre amigo... Pero ha habido un arresto, ¿verdad?». El reverendo asintió gravemente. «¿Y quién? Cuéntemelo, señor Postwood, cuéntemelo». «Creo que debo ver cómo está Miss Creswick», dijo Hewitt, hablando hacia Plummer y dirigiéndose hacia la puerta. «Ciertamente, doctor, ciertamente», respondió Plummer asintiendo. Hewitt cerró la puerta tras de sí, dejando al reverendo sumido en el relato completo de los acontecimientos del día. Pero el camino de Hewitt lo llevó a la cocina, donde los criados estaban acurrucados y susurrando entre ellos, asustados y desconcertados. «¿Hay algún tipo de pintura o barniz en este lugar?», preguntó bruscamente. «Deme lo que haya, negro si es posible, y un pincel, rápido». «Hay negro de Brunswick, señor, para la estufa», dijo la cocinera. «Eso servirá. Dese prisa. Oh, está Gibbs, el jardinero. Es justo la persona que necesito. Gibbs, venga y encuéntreme una tabla o un tablón lo más rápido posible». Y Hewitt empujó al viejo jardinero delante de él hacia el jardín por la puerta de la cocina. 15 minutos más tarde, el señor Everett Myatt, después de escuchar todo lo que se le contó sobre la terrible muerte de su amigo y el arresto del señor Lawson, se dispuso a irse y se encontró con Hewitt en la puerta del estudio. «¿Cómo está la pobre señorita Creswick ahora, doctor?», preguntó ansiosamente. Hewitt negó con la cabeza. «No mejor de lo que podría esperar», dijo, «pero en general no peor. Por supuesto, no debe ser vista esta noche, pero tal vez si pudiera venir por la mañana con el reverendo». «Claro, claro, pobre chica, y el doctor Lawson también sospechoso. ¡Qué terrible golpe para ella! Cualquier cosa que pueda hacer, doctor, por supuesto, como le dije al señor Postwood, cualquier cosa que pueda hacer la haré tan gustosamente como estas tristes circunstancias lo permitan». El reverendo se había acercado a la puerta con el señor Myatt, pero Plummer, captando una señal de Hewitt, lo detuvo sin ser visto, y Hewitt y el visitante caminaron juntos hacia el vestíbulo. «Parece que han apagado la luz», dijo Hewitt. «Me pregunto por qué, a menos que la gente de la multitud haya estado entrando al jardín y mirando a través de los paneles de vidrio. Me pregunto si podemos encontrar el picaporte de la puerta. Sí, aquí está. También está oscuro afuera. Buenas noches. Tenga cuidado al bajar los escalones». El señor Myatt se detuvo y tropezó en un oscuro pórtico y rápidamente bajó la mano. «Hay un tablón atravesando el pórtico», dijo. «¿Un tablón?», respondió Hewitt. «Así es. Permíteme moverlo o alguien podría tropezar. Buenas noches». El señor Myatt se alejó a grandes zancadas en la oscura noche, y Hewitt, levantando sin hacer ruido el tablón que él mismo había colocado, regresó rápidamente al estudio. Levantó el tablón, todo pegajoso y brillante, con el negro de Brunswick, y lo colocó sobre un periódico extendido a la mesa. Allí, en la parte superior, en medio del barniz negro, estaban las huellas de los 5 dedos de una mano, donde el señor Myatt había sentido la obstrucción en el pórtico. Hewitt abrió el cajón que había cerrado hace un rato y sacó de él una hoja de papel,
y cuando con la lupa en su bolsillo comenzó a examinar ese papel en comparación con las huellas dactilares en el tablón, Plummer y el reverendo pudieron ver que también había dos huellas dactilares distintas en el papel y una débil, todas en rojo. Plummer se acercó a mirar. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Esto es de lo que iba a hablarnos?». Hewitt no respondió durante unos momentos, pero continuó su examen. Luego se levantó y se volvió hacia Plummer. «Supongo que aún tiene ese trozo de papel en su bolsillo», dijo, «con las pequeñas manchas rojas de color que puso el médico forense, ¿verdad?». «Sí, aquí está», y el detective lo sacó del bolsillo de su chaleco. «Gracias», dijo Hewitt. «Ahora veamos. Esto es un poco de la sustancia roja tomada de la marca en la frente de Denson hace una semana, y se descubrió que consiste en bermellón, aceite y cera. ¿Han visto la segunda impresión de esa espantosa marca en la frente de su pobre amigo Mason, señor Postwood, esta noche? Esta habitación ha sido registrada en busca de papeles antes de que comenzáramos, y se han quemado papeles. En la búsqueda, este cajón se abrió, y como pueden ver, solo contiene suministros de papel con membrete nuevo. El papel con membrete se levantó apresuradamente para ver si había algo más debajo, y aquí, en la hoja inferior, quedaron estas huellas dactilares en esa misma sustancia adhesiva que marca libremente de rojo, una especie de sustancia que se adhiere y marca todo lo que toca. La mano que levantó ese papel es la misma mano que dejó esa marca espantosa, y la mano que dejó su huella en este barniz negro fue la del señor Everett Myatt. Ahora, comparen las dos». Plummer arrebató la lupa y estaba comparando estrechamente las marcas antes de que Hewitt terminara de hablar. «¡Son iguales!», exclamó, mientras el reverendo se inclinaba emocionado sobre él. «¡Son iguales! Miren, dedo índice y dedo medio son iguales en cada línea». «No necesito decirles», continuó Hewitt, «y ciertamente no necesito decirle a Plummer que ese es el método de identificación más seguro y científicamente conocido. La policía lo sabe y lo utiliza. Pero ahora hay algo más. Vieron que saqué ese papel quemado de la chimenea. A veces se pueden leer palabras en papel quemado. Depende del papel y la tinta. La mayoría de las cenizas estaban demasiado rotas como para proporcionar información, aunque podemos intentarlo de nuevo a la luz del día. Pero una era sugerente. Mírenla». Hewitt sacó con mucho cuidado el cajón plano que contenía las cenizas. «Venga», continuó. «Esta es diferente al resto. Ha conservado mejor su forma original y se ha roto menos porque es de papel más grueso. Es un sobre arrugado. Miren la solapa, nunca se ha cerrado. Además, en esa misma solapa se pueden ver en relieve parte del nombre de esta casa. Inferencia evidente, este era un sobre destinado a una carta que nunca se envió y por eso se arrugó y se tiró a la papelera. Pero, ¿por qué debería ser cuidadosamente sacado de la papelera y quemado algo aparentemente insignificante como esto? Alguien estaba ansioso por destruir el más mínimo trozo de papel que evidenciara una correspondencia específica. Pero miren de cerca la parte delantera del sobre. La tinta muestra un gris algo más claro que el papel. La dirección está incompleta. Al menos no se puede ver más que una parte de la primera línea y un poco de la segunda. Pero está claro que la primera línea comienza con una E. Las letras que le siguen no son distintas, pero a continuación hay una M mayúscula que comienza un nombre que claramente es Myatt o Mile. Ahí es por lo que cuando Myatt vino aquí, di los primeros pasos para obtener una impresión de sus huellas dactilares, a fin de compararlas con las marcas en ese papel. «¿Pero por qué?», preguntó el asombrado rector. «¿Por qué vino?». «Nada más que una medida audaz para ver cómo iban las cosas. Vino como su propio espía, eso es todo. Es un hombre astuto y peligroso. ¿No recuerdan que me contaron cómo les visitó ayer, aunque apenas le conocían de vista, solo para pedirles que persuadieran a Mason de tomar unas vacaciones? Me pareció un poco extraño en ese momento. Él los estaba interrogando, señor Postwood. Quería averiguar lo que Mason había estado diciendo. Y no solo eso, claramente no está solo, porque el pobre Mason sabía que lo vigilaban en todas partes. Pero vamos, este no es momento para especulaciones, Plummer. Tendrá que retenerlo de manera segura y encontraremos suficientes pruebas cuando lo tenga. No lo dejaría, Plummer, lo llevaría esta misma noche. Tiene razón, como siempre, señor Hewitt. Estuvo de acuerdo Plummer. Y más aún, el reverendo fue, un poco descuidado al hablar con él hace un momento. ¿Yo? ¿Qué dije?
preguntó el sorprendido señor Postwood. No tenía ninguna sospecha. ¿Cómo podría tener? No, señor Postwood, respondió el detective. No tenía ninguna sospecha, y precisamente por eso, en medio de la emoción del relato, llamó al señor Martin Hewitt por su verdadero nombre al menos 2 veces, y después de que yo mismo lo llamara doctor, añadió arrepentido. ¿Es así?, preguntó Hewitt. El pobre rector estaba visiblemente avergonzado. Pero de verdad no me di cuenta, señor Hewitt, protestó. Dudo mucho haberlo hecho, pero en fin, tal vez sí. Por supuesto, si el inspector Plummer lo recuerda. «¡Se escapará!», exclamó Hewitt. «Con esa pista y al encontrar la sustancia negra en sus manos, olerá a la rata de inmediato. Vamos, señor Postwood, al menos usted puede mostrarnos el camino más cercano hacia su casa. Vamos, tal vez aún podamos atraparlo». Pero el desliz del buen reverendo resultó fatal, y Myatt no llegó a enfrentar el destino que le correspondía. La casa no estaba lejos, a menos de 1 milla de distancia. Era una casa unifamiliar, pero bastante pequeña, más pequeña que la de Mason. Plummer bloqueó todas las salidas con un hombre, pero su precaución fue en vano. Myatt se había ido. Ahí estaba la casa, los muebles y 2 criados, como si fuera cualquier día del año en el que Myatt estuviera fuera por 1 hora. Pero ahora estaba fuera para siempre. La policía vigiló y esperó toda la noche y todo el día siguiente. Esperaron y vigilaron durante 1 semana, y después de eso, la casa estuvo bajo observación, pero Myatt nunca regresó. Había planeado su huida de esa manera, para cuando surgiera la necesidad, y cuando estuvo seguro de que corría peligro, simplemente desapareció en la oscuridad de una noche londinense. La búsqueda no arrojó información. No había ni un solo trozo de papel comprometedor en Carlton Lodge, ni una carta, ni una línea, aunque de hecho la policía y Hewitt aún verían más del trabajo de Myatt. La detención del Dr. Lawson no duró toda la noche. El desafortunado Mason le había enviado un mensaje por casualidad, habiéndose desesperado por la larga espera del regreso de Gibbs de la rectoría. Mason estaba dispuesto a buscar cualquier ayuda, a recuperar cualquier amistad que hubiera sacrificado en el pasado. Pero Lawson tardó en llegar, ya que recibió la nota después de una larga jornada profesional. Y cuando finalmente llegó, Mason se tranquilizó un poco ante la promesa de la visita de Hewitt. Por lo tanto, no le contó al doctor todo lo que podría haberle dicho. Sin embargo, habló de manera incoherente y vaga, y lo que hizo que el Dr. Lawson temiera algún trastorno en su razón. Sin embargo, el médico lo calmó y reconfortó, y cuando se fue, prometió volver después de que terminara su hora de consulta en la clínica. Debe haber sido vigilado mientras salía de la casa, y luego cayó el golpe que selló los labios de Jacob Mason para siempre. La pobre Miss Creswick fue sacada de la vieja casa en la que ya no podía quedarse, y durante unos meses se quedó en la rectoría, atendida amorosamente por la excelente esposa del rector, quedándose allí hasta el día de su boda, que tuvo lugar a principios del año siguiente. Así que para ella y el Dr. Lawson, la tragedia terminó en felicidad después de todo. «¡Que Dios me perdone!», exclamó el rector en la grisura de la mañana cuando quedó claro que Myatt había escapado. «¡Que Dios me perdone! Por mi estupidez se ha liberado una criatura horrible en el mundo para seguir haciendo cosas terroríficas». «No importa», dijo Hewitt. «No fue estupidez, señor Postwood. Solo fue su apertura de carácter. Usted no fue entrenado en la astucia que debemos usar en mi profesión. Y habrá más que capturar. Myatt no estaba solo. Es evidente que Mason estaba vacilando en cualquier horrible alianza a la que se hubiera comprometido, y lo estaban vigilando. No, Myatt no estaba solo». «No, temo que no», respondió el clérigo. «Temor, en efecto, todavía hay un horrible misterio. La vigilancia y el acecho que tanto lo aterrorizaron, el hecho de que pareciera haber entregado su vida sin luchar y con ayuda tan cerca, y la conexión, ¿qué podría haber sido?, entre Mason y la otra víctima, Denson. Eso es un misterio profundo, de hecho. Y ese horrible signo, señor Hewitt. Usted ha logrado mucho, pero espero que no todo». «No», respondió Martin Hewitt. «No, todo no. Incluso dudo si será mi destino encontrarme con esto de nuevo. Pero la policía está actuando. Y después de todo, hemos logrado algo, porque sabemos que si capturamos a Myatt, estaremos en el corazón
del misterio.